En este breve video quisiera compartir con ustedes aquellas cosas que son sustanciales a la vocación de los teatinos, a la vocación de clérigos regulares. Y quisiera hacerlo por medio de la extracción de algunos documentos que son para nosotros fundamentales a la hora de definir nuestro carisma, nuestra historia y nuestra identidad. El primero son dos breves pontificios del Papa Clemente VII. El primero es llamado De Exponi Nobis, del 1524, año de la fundación, y el segundo es una confirmación de aquel breve llamado Dudum pro parte vestra. El breve iniciaba así: movidos por divina inspiración, deseosos de servir a Dios con mayor quietud de espíritu y unirse a Él más íntimamente, han determinado emitir los 3 votos sustanciales de la vida religiosa. ¿Cómo descubro o cómo hemos descubierto nosotros nuestra vocación de teatinos? Por estos 3 primeros pasos fundamentales. En primer lugar, conscientes de que es un llamado de Dios, es una inspiración divina y por lo tanto ser teatino es una vocación a la cual yo respondo. Y respondo por medio del deseo que se genera en mi interior, dentro de mi propia alma, mi propio espíritu, mi corazón. El deseo de querer estar unido a Dios, seguirlo de cerca, ser su discípulo. Lo primero que desea un teatino es estar unido a Dios y seguirlo de cerca. Y todo esto con quietud espiritual. Ese es el deseo fundamental y principal de un teatino. Una vez que he discernido la inspiración divina, en un segundo paso se ha acrecentado este deseo de seguirlo de cerca, viene la determinación por abrazar un estilo de vida en la iglesia que es la vida consagrada, la vida religiosa. Y eso, como en otras congregaciones, se hace por medio de la profesión de los consejos evangélicos, de pobreza, obediencia y castidad. A todo esto agrega el Papa que vivir comunitariamente en traje de simples clérigos ocupados con el favor divino en los ministerios propios de la vida sacerdotal. Los teatinos, los clérigos regulares, somos religiosos, es decir, consagrados, y sacerdotes y religiosos. Los dos estilos de vida se auxilian y se sirven mutuamente dentro de nuestra congregación. Está implícita en la vocación a teatino la vocación sacerdotal. Y como sacerdotes también hacemos aquello que hace un sacerdote, aquello que le es propio al sacerdote. Sigue el escrito diciéndonos que llevar vida clerical y dedicarnos a la predicación, a la audición o escucha de confesiones, al estudio de la Sagrada Teología, el derecho canónico, para provecho de nuestras almas y de los fieles cristianos. El teatino, como sacerdote, está llamado a hacer todo aquello que hace un clérigo honesto, un sacerdote honesto en su ministerio sacerdotal. Y hay cosas que son fundamentales. Por un lado, el anuncio, la prédica de la palabra de Dios y las confesiones, es decir, tocar de lleno las almas y reconciliarlas con Dios. Y para esto es fundamental la formación. En el teatino, en la vida de los teatinos, la formación tiene su lugar de importancia y de relevancia. Para poder anunciar la palabra de Dios, tenemos que conocerla en profundidad. Y para poder reconciliar a los hombres con Dios, tenemos que también conocer al hombre en profundidad. Por eso el teatino se dedica al estudio tanto de las Sagradas Escrituras, de la teología, de las ciencias eclesiásticas, como también de las ciencias humanas que nos ayudan a conocer mejor al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y todo esto lo hacemos como religiosos en común y del común, es decir, viviendo bajo un mismo techo, en una misma casa, en donde la congregación nos mande, donde la congregación nos envíe, viviendo con otros hermanos que también abrazaron la profesión religiosa, la vocación de los teatinos, y del común, es decir, que lo que a nosotros ingresa por el ministerio sacerdotal que ejercemos, que ejercitamos,
o por el ministerio pastoral, lo compartimos en comunidad. Nadie tiene nada como propio, sino que todo es en común. Y como sacerdotes, y también importante, central en la vida de todo clérigo, tenemos dos momentos de encuentros profundos con Dios en comunidad. Por un lado, la celebración eucarística, fuente y culmen de la vida de todo cristiano. El sacerdote teatino, como cualquier otro sacerdote, debe celebrar la Eucaristía y lo debe hacer con decoro, nos dice otra carta, en esta ocasión la de Bonifacio de Icoli. Dice que los sacramentos se administran gratis y solamente por aquellos a quienes designa el superior. Se pone en su administración toda diligencia, toda atención y la mayor pureza de intención. El sacerdote teatino debe celebrar con una gran espiritualidad, con un deseo profundo de servir a Dios, la Eucaristía cada día, y al mismo tiempo rendirle culto por medio de la oración comunitaria de la liturgia de las horas, del oficio divino. También tiene su momento de intimidad con Dios. Dice ya desde el principio que 2 veces al día hace meditación silenciosa, encuentro profundo, de tú a tú con Dios nuestro Señor. Por último, el fruto de haber abrazado esta vocación nuevamente nos lo dice uno de los fundadores, Bonifacio de Icoli, en una carta en el primer decenio de nuestra fundación. Recuerda las palabras de Jesús que dice: el que quiera venir detrás de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, entrando por la puerta angosta y echando por el camino del llanto y la penitencia, hasta conseguir la meta de la más perfecta caridad. El tetino debe crecer cada día a alcanzar la caridad. Porque toda renuncia es inútil, sigue nuestro fundador, Bonifacio de Icoli, en quienes dejaron el siglo si no tratan con el máximo empeño de dominar la concupiscencia y de conseguir la caridad. El principal objetivo de abrazar la vida religiosa, la vida de los teatinos, es, en un primer lugar, unirnos íntimamente a Dios, seguirlo de cerca como sus discípulos. Y la meta es alcanzar la perfecta caridad, la que Él muestra desde el sacrificio de la cruz. Si se fomenta el deseo de unirnos a Él, si cada día se va creciendo hacia la perfecta caridad, todo esto, estas motivaciones, este deseo profundo, inspira y alimenta el propio ministerio sacerdotal. Y no solamente se ven enriquecidos por estos frutos los fieles laicos que nos visitan, que cada vez se ven favorecidos por el ministerio del ejercicio sacerdotal, sino el mismo teatino es aquel que saca provecho de esta vida, que se fomenta en el deseo de seguir a Dios y de alcanzar, crecer cada día en la caridad, cuya máxima expresión se da en la cruz de Jesús, en la Eucaristía que celebramos cada día.